Amén y amén. Den otro fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Y qué le parece si mientras los niños van pasando a sus clases, usted puede ir tomando su asiento, puede ir saludando a alguien y vámonos preparándonos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy? ¿Listos? Buenos días a todos, qué bueno que están aquí. Saludamos también a los que nos están viendo por redes sociales, por Facebook, por YouTube. Y estamos emocionados. ¿Alguien está contento de estar aquí el día de hoy? Sí. ¿Alguien estuvo con nosotros la semana pasada? Sí. La semana anterior iniciamos una nueva serie en la iglesia que se llama La Iglesia, se llama la serie, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos en esta primera semana y estuvimos hablando un poco acerca de qué es la iglesia, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué es el plan de Dios. Y estábamos leyendo este salmo, el Salmo 122, que dice: yo me alegraré con los que dicen, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y aprendimos algunas ideas sobre el propósito de la iglesia. Aprendimos que la iglesia tiene como propósito entregar nuestra adoración a Dios. Aprendimos que este lugar es un lugar para que los creyentes, nosotros, seamos fortalecidos, usted y yo seamos fortalecidos. Y también aprendimos que es un lugar donde podemos servir a otros. Es un lugar donde podemos bendecir, donde podemos cumplir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el día de hoy quiero que vayamos a la segunda semana de esta serie de mensajes y vamos a hablar acerca de algo que muchas veces sucede, pero pocas veces nos gusta hablar. Hoy vamos a hablar de los problemas en la iglesia. Así que prepárese, va a haber mucho palabra el día de hoy, va a haber mucha información que va a servir mucho en nuestras vidas y nada, pues vamos al mensaje, ¿les parece? ¿Sí? Acompáñenme en sus Biblias a Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Y quiero leer esta historia solo como para darnos un poco de contexto sobre lo que ha sucedido y sucede, ¿verdad? Hechos 15, del 36 al 41 dice esto: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y quería leer esta historia solo como para darnos un poco de contexto sobre los problemas que pueden llegar a suceder. La historia aquí nos dice que hubo un tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que cada uno dijo: mejor tú te vas para allá y mejor yo me voy para acá. Y el desacuerdo, los problemas son parte de la vida. Problemas, conflictos son parte de nuestra vida. Al inicio de esta reunión, Oscar estaba preguntando: ¿alguien tiene problemas? Y muchos gritaron: amén, 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 ¿verdad? Y es que los problemas, los conflictos son parte de nuestra vida.
Muchas veces venimos a la iglesia porque tenemos problemas y queremos que alguien nos ayude. Muchas veces estamos aquí porque no sabemos cómo solucionar lo que estamos atravesando el día de hoy. Y los problemas en la iglesia también existen. ¿Y sabe por qué existen? Existen porque la iglesia está conformada de usted y de mí. Y por eso hay problemas en la iglesia, porque la iglesia está llena de seres humanos. Y mientras en la iglesia haya seres humanos, van a existir problemas. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque pensamos distinto, porque algunos tienen una edad más grande, otros tienen una edad más joven. Y todos aquí estamos en diferentes etapas, en diferentes procesos en nuestras vidas. Algunos de aquí ya han atravesado cosas que quizá otros no hemos atravesado, pero otros hemos atravesado cosas que otros no han atravesado todavía. Y eso aún le agregamos las ciudades de donde somos, la familia en la que crecimos, la cultura de la cual veníamos. Podemos agregar la iglesia que ibas antes de esta iglesia. En esta iglesia tenemos personas que han sido parte de otras iglesias. Y si usted escuchara las diferentes historias de lugares de donde personas han sido parte para ahora estar con nosotros, te darías cuenta de cuánta diferencia hay en cada uno de nosotros. Pero la principal razón de los problemas es que la palabra nos enseña que el ser humano tiene una naturaleza de pecado, una naturaleza pecaminosa. Y entonces esta naturaleza lo que hace es que nos lleva a constantemente estar pensando en nosotros. Nos lleva y tiene esta tendencia a hacer y tener lo que uno quiere. Y cuando hay dos personas que están viendo por sus propios intereses, rápidamente nos vamos a encontrar en una pelea, en una discusión o en un conflicto también, ¿verdad? Un sinónimo de esta palabra. En Santiago 4:1, versículo 3, toma esta idea y nos explica lo siguiente. Mira lo que dice aquí. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y pueden hasta matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden ¿a quién? A Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. Y Santiago nos abre esta idea, ¿verdad? Nos mete hacia esta conversación. ¿De dónde vienen los problemas? ¿Por qué hay tantos problemas, ¿no? Y si tú estás teniendo un problema ahora en la iglesia, no levantes tu mano, pero nos abre esta conversación sobre nuestra mente y los problemas y lo que sucede en nuestro interior y lo que hay en nuestro corazón. Pero déjeme decirle algo, y es importante que aclaremos esto. Que haya problemas no significa que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Su palabra, leíamos la semana pasada que Él nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó, que nos rescató. Que haya problemas, que haya dificultades, no significa que ese sea el plan de Dios para nuestras vidas. El Señor no nos creó para que usted y yo estemos peleando todo el tiempo. El Señor no le permitió tener un matrimonio para que ese matrimonio esté en conflicto todo el tiempo. No le permitió tener hijos para que esté peleando con ellos. El Señor, los problemas son una consecuencia de nuestra naturaleza, pero no es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a la unidad, Dios nos ha llamado al amor, Dios nos ha llamado al perdón, Dios nos ha llamado a avanzar, a seguir hacia adelante. Y el día de hoy quiero que vamos a hacer un análisis súper rápido del Nuevo Testamento y vamos a ver diferentes problemas que sucedían en la iglesia del Nuevo Testamento, las diferentes iglesias. Y si me pueden poner la lista en pantalla. Mira, estos son algunos
problemas que sucedían en la iglesia del Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis. Había problemas como divisiones, había problemas de inmoralidad, había problemas de maestros que eran falsos, habían problemas de legalismo, habían problemas de murmuración, favoritismo. También tenemos descuidos en el trabajo, abuso de los dones, desorden en la cena del Señor. Había líderes ambiciosos y también líderes autoritarios. Y vamos a ir a diferentes versículos para que vean que no estoy inventando estos problemas. El primero son las divisiones en 1 Corintios 1, versículos 10 al 13. Dice lo siguiente: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y este es un problema que probablemente has escuchado, o probablemente has sido parte, o probablemente, no sé, lo has experimentado, en donde desde el tiempo en que esto se escribió, estos problemas están sucediendo, problemas en donde algunos preferían a esta persona, otros preferían a otra persona, algunos preferían al pastor, algunos preferían al otro pastor, algunos preferían esta persona. Y Pablo viene y aborda el tema con esta iglesia y les dice: lo que el Señor quiere para ustedes es que sean de una misma mente, que sean de un mismo parecer, que todos hablen una misma cosa. Y Pablo no está diciendo que a todos nos tiene que gustar, no sé, algún refresco, tu refresco favorito. Lo que Pablo está diciendo es que todos debemos pensar lo mismo. Que todos debemos, que si un día hay dos personas aquí que no sé, trabajan en el mismo hotel, y una persona que no es creyente viene y les hace una pregunta acerca de la fe, que los dos puedan contestar lo mismo, que haya una misma unidad, que haya un mismo parecer, una misma mente. Y Pablo dice: hey, la iglesia no debe estar dividida, la iglesia no debe tener equipos. Esto no es la primaria, esto no es la secundaria, que ibas y llegabas y escogías tu grupito, ¿no? Esto no es así. Todos somos de un mismo cuerpo, todos pertenecemos al Señor. Otro problema, que era el segundo que leíamos, era el problema de la inmoralidad. Mira lo que dice 1 Corintios 5, versículos 1 al 2, y después el versículo 5 dice esto: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen, es decir, algo que ni siquiera los no creyentes o los que no profesan ser seguidores de Jesús. Me dicen que un hombre y su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio de dolor y vergüenza, y echar a ese hombre de la congregación. El versículo 5, 3 versículos más adelante dice: entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Y este problema de la inmoralidad en las iglesias es un problema que constantemente en el Nuevo Testamento se está abordando. Porque la palabra nos enseña que los pecados sexuales, todos los pecados. ¿Quién predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido? Que esa persona sea maldita, que esa persona no sea parte de ustedes. Es por eso que nosotros cada vez les animamos a que lo que estamos predicando aquí arriba, tú tienes que abrir tu Biblia y tú tienes que decir: hey, lo que me están diciendo es verdad, o me están leyendo otra cosa.
o me están leyendo otro libro, pero no, porque aquí lo que leemos es este libro, es la palabra de Dios, porque lo creemos, creemos que su palabra está viva, que es eficaz, que puede transformarnos, que puede cambiar nuestras vidas, que no hay ningún principio en este libro que si nosotros seguimos no va a traer un beneficio para nuestras vidas, un beneficio para nuestros espíritus, porque déjeme decirle algo, este libro es bueno para nosotros. Este libro es bueno para nuestras vidas. Y por eso es importante que identifiquemos qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que nos están enseñando. Otro problema dentro de las iglesias era el legalismo. Hechos 15, del 10 al 11, había todo Hechos 15 está bien interesante. Había una situación entre griegos y judíos y entre los gentiles y cómo debían vivir. Y entonces Hechos 15 del 10 dice esto: entonces, ¿por qué ahora desafían un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y este es un problema bien común en las iglesias, que ponemos cargas difíciles a las personas. Les decimos cómo se tienen que vestir, cómo tienen que actuar, cómo tienen que hablar, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir. Y déjeme decirle algo, las reglas son buenas, son buenas, deben seguirse. Pero el único que transforma vidas, el único que transforma corazones es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Nosotros podemos poner reglas y podemos poner normas que se tienen que seguir, pero el único que puede transformar nuestras vidas es nuestro Señor Jesús. El único que puede cambiar. Den un aplauso a Dios. El único que puede traer alegría, emoción para su vida es el Señor Jesús. Algunos están a lo mejor como acostumbrados, como rutina, como vengo a la iglesia y escuchas la música, pero no representa nada para ti. Escuchas el mensaje y solo estás pensando en que quiero ir a comer, dónde tienen promociones, qué voy a ver en la tele. Pero déjeme decirle algo, el único que puede hacer algo en nuestros corazones es Jesús. El único que puede cambiar la apatía a interés es Jesús. El único que puede cambiar desánimo a ánimo es nuestro Señor Jesús. No hay reglas, no hay cosas que nosotros evidentemente tenemos que poner de nuestra parte, pero el que hace eso es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Otro problema que existía en las iglesias era el problema de la murmuración y el favoritismo. Hay una historia también en Hechos 6. Estamos leyendo muchos versículos, pero ahorita vamos a traer de darle sentido a todo. Hechos 6, versículo 1. Había un problema entre griegos y hebreos. Dice esto: al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Entre las organizaciones crecen más, siempre hay diferentes opiniones, ¿verdad? A lo mejor usted empezó con un puesto de tacos chiquito en la esquina y ya tiene un lugar como el Paisa, ¿no? O algo así. No estoy dando publicidad, pero fue el primero que se me vino a la mente. Señor bendiga al dueño del Paisa, ¿verdad? Y entre más gente, más personas, siempre hay más conflictos porque más personas quieren opinar, porque más personas quieren decir. Cuando la iglesia estaba en lugares más chiquitos, pues bueno, menos personas, ¿verdad? Pero mientras vamos creciendo va a haber diferentes opiniones. Y aquí dice que mientras los creyentes se multiplicaban, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Imagínense si hay problemas entre los que hablamos el mismo idioma, ahora los que hablan idiomas diferentes, ¿verdad? Sigo leyendo: descuidos en el trabajo. Y esto se traduce más bien como flojera, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12 dice esto: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de ustedes de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A ver, voltea con el que tienes a la derecha o a la izquierda y dile, ponte a trabajar. Tranquilos, tranquilos. Algunos soltaron ahí más que tenían en el corazón, ¿verdad? Pero era un problema que sucedía, era que había personas dentro de la iglesia que no estaban aportando nada y solamente estaban opinando y estaban juzgando y estaban señalando. Y Pablo dice, hey, los que están entre ustedes, si alguien no está haciendo nada, primero que trabaje y que coma, ¿no? Y es un problema que sucede, ¿verdad? Que a veces solamente opinamos, pero no queremos ser parte. Otro problema también que sucedía era que había líderes que eran ambiciosos y líderes que eran autoritarios. Mire lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, solo hay un capítulo, versículos 9 al 10, dice lo siguiente. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Y el problema del liderazgo es un problema bien interesante, ¿no? Es un problema que no solamente vemos en la iglesia cristiana, sino vemos en la iglesia en otras iglesias como las católicas y como otros lugares donde personas no saben cómo administrar el liderazgo, ¿verdad? Y lo vemos en empresas, lo vemos en organizaciones y lo vemos en diferentes lugares. Pero déjeme decirle algo, es que necesitamos entender que sin Dios no somos nada. Y sin Dios nos vamos a encontrar tomando malas decisiones. Y estos son algunos problemas que enfrentaba la iglesia en el Nuevo Testamento. Otros problemas eran, no voy a leer ellos porque si no vamos a tardar mucho, desorden en la cena del Señor en 1 Corintios 11. Otro problema como el abuso de los dones espirituales en 1 Corintios 12. Había problemas de amar al mundo, abandonar la fe como 1 Juan, ¿verdad? Y todos estos problemas tienen una forma de enfrentarse, una forma de abordarse. Pero el día de hoy quiero que vayamos a una idea más general o a puntos prácticos sobre cómo podemos enfrentar o cómo debemos enfrentar los problemas. Porque hay una tendencia, cuando estamos enfrentando problemas, hay 3 reacciones que son muy comunes. Y una de las reacciones más comunes son el chisme. Número 1. Primero hay un problema y lo primero que hacemos, vamos y le decimos a alguien, ¿verdad? Vamos y le contamos a alguien, hey, ¿ya viste a esta persona? ¿Ya viste al hijo del pastor? ¿Sí, no? Hey, ¿ya viste? ¿Y ya vieron? ¿Y ya escucharon? Y lo primero, ¿verdad? Otra reacción muy común ante los problemas es que nos ofendemos. Y como nos gusta a los mexicanos, nos hacemos la víctima, ¿verdad? Nadie me quiere, y sí, ¿verdad? Y nos hacemos, nos autoflagelamos y nos hacemos menos, y no, el problema es este, y es porque hoy venía así, porque no me saludó, y por esto, y así, y rápidamente nos hacemos, nos victimamos. Otro problema, otra reacción, ante los problemas es, y este es muy común y es muy triste, es que personas dejan las iglesias por los problemas. Y la mayoría de la gente abandona la iglesia por eso, porque hay problemas, porque no estaban cómodos, porque no estaban contentos. Y el conflicto puede ser devastador para los creyentes. Y el conflicto puede ser complicado. Si en nuestras vidas el conflicto es difícil de llevar dentro de la iglesia, también puede ser muy difícil. Y es por eso que creo que el Señor nos recordó esto en nuestros corazones, para que podamos saber cómo enfrentar estas situaciones, para que más adelante sabamos cómo enfrentar, para que podamos tener un corazón listo, un corazón dispuesto. Y quiero
4 ideas rápidamente. Número 1, ¿cómo podemos enfrentar los problemas? Número 1, necesitamos acercarnos a Dios. Mira lo que dice Santiago 4 del 7 al 8, dice esto. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense ¿a quién? A Dios, y Dios se acercará a ustedes. Voltea con el que tienes al lado y dile, acércate a Dios. Familia, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, lo primero que necesitamos hacer es acercarnos a Dios, ir a buscar de nuestro Señor. Muchas veces cuando tenemos problemas vamos y buscamos en ChatGPT, ¿no? A mí me ha dolido la espalda estos últimos días y lo primero que hice fue preguntarle a ChatGPT qué me recomendaba, ¿verdad? Y muchas veces lo primero que hacemos ante los problemas es que vamos y buscamos una persona, buscamos en Google, buscamos en Facebook, buscamos con el vecino, con la vecina, en YouTube, en donde sea. Pero lo primero que necesitamos hacer es acercarnos a Dios. Y lo increíble es que Santiago dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él también se acerca a nosotros. Y entonces yo quiero animarle que cualquier situación que usted esté enfrentando, antes de tomar una decisión, que lo primero que usted pueda hacer sea acercarse a Dios. A veces somos muy prontos para tomar decisiones, ¿verdad? Y hay decisiones que quizá tienes que parar y revisar y no tengo una respuesta, en una semana vengo y te doy una respuesta, y que toda esa semana tú puedas estar acercándote a Dios constantemente. Santiago dice que si pedimos sabiduría, nuestro Dios nunca nos va a negar la sabiduría, que no nos da porque pedimos con nuestros pensamientos para beneficio propio, pero cuando nos acercamos correctamente a Dios con un corazón sincero y le digo, Señor, estamos hablando de la iglesia, pero aplícalo para cualquier área de tu vida. Señor, no sé cómo amar a mi jefe en el trabajo, pero Señor, también no sé cómo perdonar a esta persona que me hizo daño. Señor, me siento incómodo cada vez que veo a esta persona dentro de la iglesia. Señor, me quiero acercar a ti, ayúdame. Y Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Humíllense delante de Dios. Y después dice algo bien interesante, resistan al diablo. Y cuando nos dice esto es, resistan el chisme, resistan las ofensas, resistan las divisiones, y entonces Él se va a ir de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Número 2, también los problemas se resuelven cuando no hablamos mal de otros. Mire lo que dice Santiago 4 del 11 al 12, dice esto, amados hermanos, no hablen mal de los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Oye, pero es que hay personas que son bien difíciles de no criticar, ¿verdad? Pero aquí dice, no hablen mal los unos de los otros. En cambio, lo que les corresponde a hacer la ley, y mal de las personas, no estamos hablando mal de ellos, sino estamos hablando mal del juez. Y el juez es nuestro Dios. Entonces necesitamos entender que como seguidores de Jesús, como parte de esta comunidad, no hablamos mal los unos de los otros. Y estamos en este proceso de entender, de cambiar, de ser transformados, pero entendamos que solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir, dice aquí el versículo. Idea número 3, y si le pueden hablar ahí a Oscar, no sé si anda por ahí para que me ayude con el piano. Ya sé que apenas iba a comer, pero dile que ya se regrese. Idea número 3, habla con tu hermano. Habla con tu hermano. Mire lo que dice Mateo 18, versículo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y platícale a todos en la iglesia. No. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, junta 5 y ve y hazle arrincona a la persona, ¿verdad? No. Algunos a veces somos así como en la escuela, ¿verdad? Te hacen algo y vas con tu grupito
los de tu mafia, los de tu equipo y atacar, ¿no? Pero la palabra dice que si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Déjenme decirle algo también. WhatsApp no es tú y él solos, ¿eh? Porque a algunos nos gusta resolver problemas en WhatsApp, ¿verdad? Y agarras el WhatsApp y ahí te avientas y ahí estás todo estresado con el teléfono, ¿verdad? Y hasta el teléfono lo agarras así todo enojado, ¿no? Y no, hazlo como tú pienses, ¿no? Pero yo pienso que los problemas no se resuelven en WhatsApp. Muchas veces necesitamos entender eso. Los problemas se resuelven en persona, hablando cara a cara. Porque, no, o sea, aquí Mateo dice, tienes un problema, ve y busca a tu hermano y hablen cara a cara, solos, ustedes dos. Después Mateo nos da más indicaciones de qué hacer si el problema sigue. Nos dice, si tu hermano no te escucha, ve y junta a otros dos y algunos líderes y hablen con él. Y si él no presta atención, bueno, hay que tomar otras decisiones, apartarlo de la iglesia, apartarlo de la congregación. Pero familia, yo quiero animarte, es momento de que agarremos estos principios de la palabra de Dios y los apliquemos en nuestras vidas. El Salmo 9 dice que buscamos a Dios porque confiamos en Él. Y esto quiere decir que aplicamos los principios de la palabra de Dios porque confiamos que si los obedecemos, hay bendición para nuestras vidas. Y si la palabra de Dios me dice que si tengo un problema, tengo que ir a hablar con mi hermano a solas, entonces hago lo que la palabra de Dios me dice. Y por último, Hechos 15:22 nos invita a someternos a las autoridades. Hechos 15:22 dice esto: entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran de esta decisión. Y aquí era un grupo de hombres líderes, escogieron unas personas para que fueran los delegados, para que fueran a resolver problemas. Y las personas, los diferentes cristianos, tenían que someterse a las decisiones que estos hombres iban a tomar. Entonces, ¿cómo enfrentamos problemas? Primero, necesitamos acercarnos a Dios. No hablamos mal de otros, hablamos uno a uno con nuestro hermano y nos sometemos a nuestras autoridades. Y quiero cerrar con esta idea. Leímos demasiados versículos, pero mientras más leamos la palabra de Dios, eso es bueno para nuestras vidas. Quiero cerrar con esto. Mateo 18, del 18 al 20. Mateo 18, del 18 al 20 dice esto: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado ¿en dónde? Perdón, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Perdón, estaba leyendo mal. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, y presta mucha atención a esto, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 20 dice esto: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Familia, iglesia, creo que el Señor nos está haciendo una invitación a estar de acuerdo entre nosotros. Porque dice que cuando nos ponemos de acuerdo, podemos pedir y Él nos va a responder. Dice que cuando hay dos o tres puestos de acuerdo en un lugar, ¿hay dos o tres aquí que estén contentos de estar aquí? Nuestro Señor también está contento de que estemos aquí. Sí, y está listo para traer libertad, para traer sanidad, para traer corrección, si se tiene que traer corrección. Pero su palabra dice que si estamos dos o tres, ahora imagínense, no sé cuántos somos aquí, 150, 200, no sé cuántos caben, pero que todos estuviéramos de un mismo sentir, que todos pensáramos lo mismo. Y ahora que van a dar los anuncios,
y las actividades de la iglesia y de la casa, y que podamos decir todos, yo quiero ser parte, yo quiero bendecir la ciudad, como cantábamos ahorita, Cristo en la ciudad, Cristo en mi familia, Cristo en la montaña, decía la canción, ¿verdad? Cristo en nosotros, porque si estamos de acuerdo, podemos, primero nuestras vidas van a ser transformadas y después podemos bendecir a otros allá afuera. Que si usted tiene un negocio que estén, lo que siempre hacen en las empresas es estos cursos, ¿verdad? Para que todos tengan una misma mente, para que todos vayan hasta ese mismo lugar y que sea lo mismo en la casa de Dios, todos con una misma mente, con un mismo sentir, porque si hay 2 o 3 de acuerdo, podemos pedir y el Señor va a responder. Además que Él está en medio de nosotros. ¿Qué le parece si oramos todos juntos en esta mañana? Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar todos juntos mientras los chicos de alabanza suben. Padre, damos gracias por tu palabra en medio de nosotros. Damos gracias porque tu palabra es la verdad. Creemos y sabemos que tu palabra es la verdad. Confiamos en ti porque conocemos tu nombre. Estamos aquí porque conocemos tu nombre. Queremos leer y buscar tu palabra porque conocemos tu nombre. Señor, y en esta mañana yo quiero orar, Padre, por conflictos, problemas, peleas, Señor, que han estado quizá incomodando la vida de personas que hay en este lugar. Yo quiero que en este momento, Padre, si es tu voluntad, que tu paz pueda inundarnos, Señor, que tu paz pueda transformarnos, Señor, que tu paz pueda sanar nuestros corazones, Señor, que tu paz pueda cambiar nuestras vidas, Señor, que tu paz pueda ir restaurando cada uno de nosotros, Padre, cada una de nuestras vidas, Padre, y que podamos avanzar hacia adelante, Señor, hacia lo que tú nos has llamado. ¿Por qué no nos ponemos de pie y adoramos juntos?